a todos y todas. En primer lugar, más allá de nuestra presentación, quería agradecer el interés y el trabajo que tiene el Instituto en relación a los temas sobre las personas con discapacidad. En esta oportunidad, lo que vamos a ver es desde qué lugar un programa nacional como el acceso a la justicia para personas con discapacidad, más conocido por ADAJUS, aborda esta temática. Me presento, soy Mabel Aurora Remón, soy la coordinadora nacional del programa y que funciona dentro de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. Nuestra principal labor es darle a la persona con discapacidad la capacidad suficiente justamente para poder acceder a la justicia en igualdad de condiciones que con las demás. Hace muy poquito, exactamente 6 días, el alto comisionado emitió un documento en el cual habla sobre los procedimientos en materia de acceso a la justicia para personas con discapacidad. La situación más crucial o necesaria, imperativa en este momento de hacer es de qué modo instrumentamos ese acceso. Para muchas personas, no sé si lo conocen los doctores presentes, creemos que sí, está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el instrumento actual sobre el sentido de la capacidad de las personas. Yael, que me acompaña hoy, la doctora Yael Hergenreder, es quien les va a hablar de algunas de esas situaciones en materia de discapacidad y accesibilidad, sobre todo uno de los puntos que toca el Instituto, que es también el ámbito laboral. Nuestra función es el cómo realizar esa accesibilidad. Eso no está especificado en ningún protocolo ni en ningún documento que haya surgido del ámbito de la justicia. Siempre se habla de la legislación vigente, pero no cómo interpretar y realizar esas prácticas. Una de las cuestiones que nosotros venimos viendo, ADAJUS se ha creado en el año 2011 y hasta el presente tenemos demandas de todo el país, sobre todo para cómo realizar ese ajuste necesario que nos habla la Convención. Tenemos en el artículo 2, habla de las especificaciones de cada detalle, son las definiciones, el artículo 2 de la Convención, y en el artículo 13 es el que compete a la justicia. En el 12 habla de la capacidad de las personas, de la capacidad jurídica. Ahora, ¿de qué modo nosotros podemos brindar el acceso para que haya una real capacidad en la toma de sus decisiones? Es el trabajo que viene realizando ADAJUS. Es un equipo de profesionales que trabaja, somos un equipo que trabajamos en forma interdisciplinaria, tal cual lo indica la Convención. Este equipo tiene diversas profesiones que nos unimos de acuerdo al tipo de persona que está solicitando la intervención. ¿De qué modo intervenimos? Mediante cómo realizamos un ajuste de procedimiento. Intervenimos en un oficio, a veces son familiares los que nos convocan, a veces son las propias personas con discapacidad, los interesados que nos preguntan,
Y a partir de allí lo que hacemos es conectarnos o contactarnos con el juzgado correspondiente, si es que ya hay una intervención, para ofrecer nuestros saberes y esta expertise desarrollada a lo largo de estos 9 años para poder facilitar en realidad a la justicia, porque la persona con discapacidad obviamente ya tiene su derecho constituido a poder acceder. Lo que hacemos es favorecer en el marco de los operadores judiciales una mejor forma de abordar a las personas con discapacidad. Otro punto que para nosotros es esencial y en la provincia de Buenos Aires es en forma sistemática, es el cuerpo médico. El cuerpo médico también requiere de un conocimiento extra como para poder facilitar las entrevistas y evaluaciones en materia de discapacidad. Cada uno tenemos especialidad dentro del equipo. En la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias más grandes, la diversidad cultural, local, es enorme en relación a otras provincias. Y el abordaje no es sencillo, no es lo mismo estar trabajando en un juzgado de La Plata que en uno de Malvinas, por ejemplo. Estas diferencias, los colegios de abogados, la gran mayoría tiene una comisión de discapacidad en la cual funciona muy bien y somos interlocutores de la gran mayoría de los colegios. Ahora bien, el tema, repetimos, del procedimiento y el modo de abordar es el adecuado según la convención, a través de un equipo interdisciplinario. Sin el equipo es muy difícil poder comprender la dificultad de cada usuario de la justicia. ¿Cómo se trabaja después del abordaje? Nosotros comenzamos desde el inicio, muchas veces, en el caso de que la persona con discapacidad, en todos los órdenes, sea víctima, sea el acusado o sea el testigo. Actuamos en todo eso en un caso penal, pero en un caso de adopción, en un caso de algún tipo de sucesión, en una determinación de capacidad jurídica, siempre actuamos en conjunto para hacer la evaluación pertinente. No nos quedamos solo en la evaluación, sino que hacemos todo el acompañamiento durante el proceso. Durante todo el proceso se van adecuando los procedimientos de acuerdo a la persona. No todas las personas con una base similar de discapacidad requieren el mismo ajuste. Cada una, igual que el resto, se diferencian por su entorno familiar, la educación recibida, es decir, lo que ya conocemos, el contexto de una persona. En materia de discapacidad estamos obligados a modificar ese procedimiento de acuerdo y hacer el ajuste necesario a la persona. Para eso hay que tener, además de las profesiones requeridas, un conocimiento extra sobre el tema de discapacidad y justicia, que es este caso. Bien, esto es ADAJUS, es mucho más que eso. Tenemos aproximadamente entre 70 y 170 casos mensuales y mucho más consultas telefónicas de todo el país para ver de qué modo se pueden hacer los abordajes. Si bien acá se trabaja también en el instituto, estamos hablando del tema laboral, lo van a ver ampliamente con el doctor Mariano Godachevich el próximo lunes. Hay dos discapacidades, digamos, la convención no define discapacidad. Y esto para la justicia es el primer escollo. ¿Por qué digo para la justicia? Porque es escrito, nuestros trabajos, todos en el marco de la justicia, son escritos. Y en la escritura requiere de definiciones. Al no poder definir la discapacidad,
¿qué dice la Convención? Que son personas con discapacidad. En primer lugar, personas. Persona con discapacidad es igual a las barreras que levanta la sociedad más la deficiencia de la persona. O sea que somos nosotros los responsables de levantar esas barreras para que su acceso sea exactamente igual que con las demás, porque ya comienza con desventaja. ¿Cuál sería entonces el procedimiento para que esa persona tome desde su línea de inicio del proceso como otra persona sin discapacidad? Hasta ese momento su intervención no es la que está ajustada a derecho, según la Convención. Entonces tenemos discapacidad es igual a barreras más las deficiencias, y las barreras son sociales. No es sencillo en esta época, por ejemplo, con el COVID, hemos tenido muchísimas solicitudes de trabajar algunas testimoniales mediante el Zoom, y hay dos discapacidades en particular que son las más problemáticas para trabajar no solo en Zoom, sino en todo el marco de la justicia, que es discapacidad intelectual y discapacidad auditiva. Es muy difícil poder trabajar, y mucho menos en Zoom, para poder realizar ningún tipo de abordaje. Se requiere de una presencia, de una emotividad y confianza con el operador que esté asesorando a la persona con discapacidad. No hablamos de cercanía física, pero sí de presencia en el mismo lugar. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, la diversidad es enorme, que de pronto lo podremos ver la última vez el último encuentro con el doctor Elías Bustos. Ese abordaje también lo podemos ver con Yael ahora en los diversos casos que tenemos en relación a este tipo de discapacidad, y las dificultades de la falta de profesionales para poder trabajar en el caso de la discapacidad auditiva, por ejemplo. ¿Cuáles serían las profesiones? La gran mayoría hace un reduccionismo de la persona con discapacidad auditiva a la lengua de señas. Y realmente es mucho más complejo que la lengua de señas en sí. Hay valores y construcciones morales para tener en cuenta, comprensión de las cuales, según la Convención, es responsable el propio Estado. Es el Estado el que no le ha brindado, cuando este adulto tiene algún tema en relación a la justicia, no le brindó las herramientas necesarias para un crecimiento incluido dentro de la sociedad. Bueno, creo que hay un panorama aproximado de lo que es Adajuz. Es mucho más, pero querría darle la palabra a Yael para que se presente también. Es una de nuestras abogadas, hay varias, brillantes, digo, por su expertise y su trabajo dentro de lo que es Adajuz. Yael. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias Mabel por la referencia que hiciste. Como dijo, mi nombre es Yael Hergenreder, soy una de las abogadas del equipo. Estoy en Adajuz hace 9 años prácticamente desde su creación. Hoy un poco lo mencionábamos con Mabel por teléfono. Y bueno, un poco lo que trabajamos en Adajuz es este artículo 13 de acceso a justicia que nos marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y lo que me gustaría enfatizar es el tema de que el acceso a justicia está previsto para los partícipes directos e indirectos. ¿A qué refiere con esto? Nosotros siempre que pensamos en personas con discapacidad pensamos en que es la parte, en que es un testigo, como mencionaba Mabel,
en que puede ser un niño, una mujer, un adulto, pero nunca pensamos en que la persona con discapacidad también puede ser el operador de justicia. Entonces, los ajustes también tienen que estar dirigidos para ellos, como es el caso muchas veces de los abogados. Un poco es lo que nos trae como novedad este artículo 13, sin perjuicio de que también dice que hay que realizar ajustes de procedimiento en razón de la edad. Y es ahí donde me gustaría hacer una pequeña introducción, ya que uno de los temas que abordo en el programa tiene que ver con el derecho de familia y todas las cuestiones relativas a los niños, niñas y adolescentes. No es lo mismo llevar adelante un proceso donde está inmiscuido un niño que donde está inmiscuido un adulto. Y dentro de esa diferenciación etaria que se hace, también hay que tener presente la discapacidad que posee la persona, pero no el grupo de discapacidad, ¿no? Nosotros no trabajamos en si tiene discapacidad visual, si tiene discapacidad psicosocial, obviamente que eso se advierte, pero se tiene en cuenta cuáles son aquellos requerimientos que la persona en particular necesita, y sobre esos requerimientos se delinean las estrategias de intervención. Uno de los casos que tuvimos recientemente y que también esta pandemia de COVID-19 nos lleva a pensar y a repensar estrategias nuevas de intervención bajo esta modalidad virtual, que quizás costó al principio ayornarse y cuesta porque hay situaciones de discapacidad donde, como comentaba Mabel, cuestiones, por ejemplo, de índole de comunicación no verbal, quedan por fuera de lo que es una audiencia por Zoom o una cámara GESEL por Zoom. Hemos tenido oportunidad de trabajar con Provincia de Buenos Aires en el marco de una medida de abrigo, donde ambos padres de la niña tenían discapacidad auditiva. Entonces, una de las primeras consultas que nosotros hacemos al organismo de control, como es el organismo zonal y al juzgado también, es qué conocimiento tenían aquellos padres respecto del juicio en sí mismo. Si sabían que estaban inmiscuidos en un procedimiento, como lo es una medida de abrigo, o en la posible situación de adoptabilidad del niño, y a partir de allí fuimos trabajando todos los ajustes que se requirieron. En primer lugar, poner en conocimiento a los padres de qué se trataba este juicio, qué calidad asumían ellos dentro de este proceso, de qué se trataba, cuáles eran los efectos jurídicos de una medida de abrigo. Entonces, como pudo observarse, porque tuvimos que trabajar a través de una entrevista por videollamada por una de las personas con discapacidad auditiva, se pudo constatar que no tenía conocimiento. ¿Perdón? No. Que no tenía conocimiento del proceso en sí mismo, que desconocía por completo el por qué le habían sacado a la niña, y hasta creía que tenía que ver con otras cuestiones que no eran las que se ponían en juicio. Y ahí también nos interpela a todos, como parte del Estado, ¿por qué se llega a tomar esa medida? Se creía que la madre no ejercía su rol de parentalidad como lo dice el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora yo, desde este lugar, con el equipo que intervenimos, nos preguntamos si esta mamá sabía de cuáles eran sus deberes y cuáles eran también los derechos que tenía ese niño. Si alguna vez alguien del Estado puso en conocimiento a esta mamá sorda de cuáles eran esos deberes, ¿no? Porque para poder llegar a que un niño esté en situación de adoptabilidad, pasaron muchas cosas antes y tenemos que ir al principio. Y el principio es este: el Estado haciéndose cargo de esta situación, ¿no? Y cuando digo Estado, estamos todos, nosotros desde el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Entonces,
trabajar el caso con esa mirada, con esa perspectiva integral, hace también que podamos abordarlo desde otro lugar, entendiendo a la persona con discapacidad como sujeto de derecho, entendiendo a ese niño privado de su familia de origen, que acá nosotros no venimos a juzgar si correspondía o no la situación de adoptabilidad. Acá lo que nosotros trabajamos son los ajustes dentro del proceso. En otra situación que estamos trabajando con una de las provincias, en un caso de abuso y de maltrato de una niña, también se está pensando de qué manera poder llevar adelante una cámara GESEL, porque no es lo mismo estar presenciando detrás del setting que tener que hacerlo por medio de un Zoom, y más con una niña en situación de discapacidad y en situación de vulnerabilidad por todo lo vivido. Entonces, a partir de allí estamos trabajando con la Fiscalía que interviene en cómo poder llevar adelante esto que hoy nos toca atravesar a todos, como es las nuevas modalidades de trabajo que trae a colación la pandemia, y que me parece que vamos a tener por un largo tiempo que ayornarnos a estas formas que quizás no son las que venimos trabajando, como decía antes, ni pueden ser integrales como nos gusta trabajarla a nosotros en el equipo. Porque quizás en otro momento viajamos, entrevistamos a la persona, y estoy segura que de esa empatía, de esa conexión, surgen otras cosas que hoy a través de una pantalla se dificulta. Pero no quería perder de vista, como había iniciado a decirles, el hecho de que el profesional, el operador de justicia, también puede tener discapacidad y esos ajustes deben ir planteados a ellos. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el caso de una persona con discapacidad física, que sería una de las discapacidades que más estamos habituados a encontrarnos en tribunales. Y siempre lo que vamos a pensar es la rampa, ¿no es cierto? ¿Qué sucede, por ejemplo, en Talcahuano con esa famosa escalinata, las rampas, que ya todos conocemos la situación? Pero vayamos un poco más. ¿Qué pasa con la altura de los mostradores? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que una persona con determinada discapacidad firme un expediente? Y acá suelo traer siempre el ejemplo que me ha sucedido a mí en mi labor como profesional privada, donde me han dicho, doctora, ¿firma el acta? Sí, por supuesto. Y la primera reacción que hace la persona, el secretario, es llevarme una lapicera a la boca. A lo cual yo lo freno y le digo, no, un momento, yo firmo con los pies. Esto lo que denota es un desconocimiento no solo de la discapacidad, sino también un prejuicio que tiene que ver con una barrera actitudinal. Porque lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a la persona con discapacidad qué requiere, qué necesita, y en función de eso determinar la manera de realizar el ajuste. Ahora pensemos en una persona, siempre vamos a volcarlo al profesional, por justamente que ustedes forman parte del registro de personas con discapacidad para el ingreso al Poder Judicial. Pensemos también en el manejo de los cuerpos de expedientes. Una persona como puede ser con determinada discapacidad física, cómo mover esos expedientes, ponerlos en los casilleros y demás. Pensemos en una discapacidad auditiva, cómo interpretar las cédulas de notificación, ¿sí? ¿Qué pasa si esa cédula no fue comprendida, no se respondió en tiempo y forma? ¿Corresponde declarar en situación de rebeldía por no haber hecho la presentación correspondiente? ¿Cabe un acto de nulidad a la forma de notificación? Entonces son un montón de cuestiones a las cuales debemos trabajar desde el comienzo. Por eso también el artículo 13 hace mención a que tiene que ser en etapas previas al proceso judicial, como es, por ejemplo,
las mediaciones o el CECLO en el fuero laboral. Esto es un poco lo que nosotros trabajamos siempre en el equipo. Atendemos la situación de discapacidad, como digo, sean partes, sean testigos, y en función de cada tipo de proceso también, porque no hay que dejar de lado si estamos hablando de una causa de familia, si estamos hablando de una causa penal, de una causa laboral, cómo delinear esa intervención teniendo en cuenta la voz de la persona con discapacidad. Y otra de las cuestiones que no quería dejar pasar, como decimos siempre también, que sin artículo 13, que sin 12 no hay 13. ¿Y por qué decimos esto? Porque el artículo 12 de la Convención nos trae lo que son los sistemas de apoyo en los denominados hoy procesos de determinación a la capacidad. Como muchos de ustedes sabrán, a raíz de la modificación del Código Civil y Comercial, hay una presunción de que la persona con discapacidad es plenamente capaz y se designará un sistema de apoyo para aquellos casos excepcionales. Estamos muy acostumbrados a ver situaciones en las que ante una discapacidad psicosocial y hasta aún en discapacidades auditivas, y ni hablar físicas, y lo digo en lo personal, porque me han preguntado si yo tenía un proceso de determinación, se manda a la persona a hacer una curatela. Entonces, cuando nosotros recibimos el llamado, empezamos a indagar, ¿para qué es esa curatela? No, la curatela ya no está de manera excepcional, digamos, están los sistemas de apoyo, explicamos qué son los sistemas de apoyo definidos en el código, porque la convención no define lo que es un sistema de apoyo. Sí, lo que nos queda claro es que es un sistema de acompañamiento en la toma de decisiones y no un sistema de sustitución de voluntad. Y a partir de así empezamos a trabajar en esto, ¿no? Entonces lo que también tenemos que tener cuidado es que cuando estamos frente a una persona con discapacidad, no todas requieren un proceso de determinación a la capacidad. Y eso también es producto del desconocimiento que existe en materia de barrera actitudinal. No sé, Mabel, si vos querés agregar algo. No, está muy completo, y sí, quería agregar con respecto al... Yael se sonríe cuando hablamos del 12 y del 13, porque hay un doctor que ya no está hoy con nosotros, que es el doctor Pablo Rosales, siempre solía decir no hay 12 sin 13, y nosotros decíamos, no, claro, después del 12 sigue el 13, irónicamente, pero en realidad el doctor Rosales, que era conocido en la corte de la provincia, sí, lo decía por las razones que lo expresó ya él. Esta situación mencionada por Yael nos lleva realmente a que tenemos que hacer y realizar todas las adaptaciones procesales individuales y el tipo de apoyo requerido para que la persona con discapacidad pueda participar por sí misma. Nos han hecho preguntas insólitas, algunos asesores, por ejemplo, como, bueno, estamos hablando cuando fue la reforma del Código Civil y hoy Civil y Comercial, si yo consideraba que Gustavo Cerati, si nosotros considerábamos que Gustavo Cerati tenía capacidad jurídica por mover un dedo, entonces la mamá interpretaba. No, Gustavo Cerati, no confundamos, en ese momento estaba en coma, no tenía discapacidad. Hay diferenciación entre una situación y otra. Sin embargo, hoy tenemos un funcionario que más allá, nuestro equipo está compuesto por personas con discapacidad y sin discapacidad. Y la gran mayoría también familiares de personas con discapacidad. Pero hoy hay un funcionario, además de todos los que están aquí presentes, que es Jorge Rivas.
Jorge Rivas es una persona que si sus familiares no hubieran detectado que estaba encerrado en ese cuerpo, lo hubiesen declarado inimputable. Jorge Rivas, un diputado, ex diputado socialista, mandato cumplido, realmente pudo volver a su banca por medio de los ajustes de procedimientos tecnológicos en este caso. Él habla a través de su computadora y vaya que da discursos, y eso también es un ajuste de procedimiento. Está relacionado a la persona. Imaginemos estos casos extremos para poder comprender otros casos no tan, que no se requiera una modificación tan precisa, pero en caso de ser necesario hay que hacerlo. Tal cual lo dijo ya él en los casos que se intervino en Adajuz, para estas personas con su procesos de determinación por la tenencia de sus hijos, si la persona no tiene la información adecuada, después viene otro concepto, además de la información adecuada, ¿cuánto comprende que no es la persona a la que tiene que comprender, sino cómo explicamos nosotros ese concepto para que la persona pueda internalizar ese concepto que nosotros llamamos justicia o dentro del campo familiar la responsabilidad parental? La aprendió. Muchos podrán decir, personas sin discapacidad ocurre lo mismo. Bueno, en definitiva, la responsabilidad del Estado. Es decir, que no haber brindado la educación pertinente. Hay una diferencia. En el caso de las personas con discapacidad intelectual no tienen modo de abordarlo socialmente. Y la persona con discapacidad auditiva tampoco. Porque normalmente, no es todos, se nuclean entre sí por una situación de identificación. Y la propia sociedad también lo lleva a agruparse porque no se pueden incluir en otro espacio. Personas con discapacidad auditiva trabajando, sí, claro, las hay. Personas con discapacidad auditiva cesanteadas de su trabajo, la mayoría. Pero por una cuestión de que no comprender las consignas, aunque sepa leer y escribir, es muy usual que consideren que porque firmó un documento o escribe su nombre, sabe leer o escribir. No es sinónimo de comprensión de texto. Lee y escribe en forma mecánica, es como copiar dibujos muchas veces, o entender palabras sueltas. Leen un texto, afirman porque entendieron verbos, parcializado el texto, y firman ese documento porque les dicen que firman. Muchísimas veces lo hemos podido probar, de que cualquier operador judicial le dice a una persona con discapacidad auditiva que firme, firma. ¿Por qué motivo? Desconoce el valor de la firma, eso también es conceptual y es social. Desconoce qué significa firmar un documento y las consecuencias de esa firma. Esto es lo que nos pone a nosotros en situación de tener que trabajar y cumpliendo como lo están haciendo ustedes ahora, de poner en conocimiento a los operadores judiciales según la normativa y en este caso constitucional debido a la convención, de poner en conocimiento a los operadores judiciales de estas dificultades en materia de discapacidad y abordaje de la justicia. Esperamos las preguntas que ustedes quieran hacer. Conocen personas con discapacidad, han tenido casos con personas con discapacidad, y nosotros responderemos todas las preguntas que ustedes tengan y después seguimos. ¿Alguna inquietud? Una aclaración. Mientras piensan y por favor interactúen, porque es lo que estamos habituados cuando lo hacemos presencial, ¿no? No hemos hecho PowerPoint por una simple y sencilla razón, parte de la accesibilidad. Las personas, muchos abogados también con discapacidad visual, no pueden acceder de pronto a ese Power,
y tener que estar dando la explicación. Alguien levantó la mano. Creo que dijeron gracias, ¿eh? Ah, gracias. Bueno. Bueno, por ese motivo, y para hacerlo accesible, como bien lo indica, lo hacemos hablado. Por eso, si alguien quiere hacer algo, ustedes dirán, no están pensando en abogados con discapacidad auditiva, tendría que estar subtitulado, porque presuntamente un abogado con discapacidad auditiva tiene que saber castellano. Y uno de los puntos graves de la lengua de señas es que no es castellano. La lengua de señas no tiene verbo ser, no tiene preposiciones, no tiene artículos y la temporalidad es muy distinta a la lengua española o castellana, como me gusta a mí denominarla. La lengua de señas tiene 5 tiempos verbales, contra todos los tiempos que tenemos nosotros. Un copretérito se reduce a 3 señas. Es decir, todas estas dificultades que muchas veces se minimiza, como dijimos al principio, con la llamada de un intérprete. Nosotros en el equipo tenemos licenciada en comunicación no verbal y somos especialistas en la temática de justicia y discapacidad auditiva y comunicación también no verbal con personas con discapacidad intelectual. Tal sería el caso de muchas personas que han tenido un ictus y que se les dificulta la comunicación. Las estrategias y los modos de abordaje son derivados de este tipo de comunicación. En el caso de la discapacidad auditiva, la persona que interviene, por ejemplo, como mediador de la comunicación, tiene que tener la perspectiva de poder repreguntar, porque las preguntas en cualquier testimonial son absolutamente necesarias. El modo en que se le aborda a la persona con discapacidad la temporalidad. Muchas veces confunden, ni hablar en cámara Gesell. La cámara Gesell es otro problema para nosotros. Cuando nos envían, o en el caso de Yael, que lo trabaja más extensamente ese punto, el material para que nosotros analicemos, vemos los errores que se cometen durante el procedimiento, pero errores cometidos por ignorar las consecuencias del tipo de discapacidad que están tratando. Sobre todo en casos en que en un divorcio, por ejemplo, de los padres, se le pregunta a los niños con discapacidad, por la edad que el niño o la niña pueda tener, con quién desea pasar mayor tiempo o el rol de los padres, cuál es el que elige, que esto es usual en muchos juzgados en este momento. Bueno, el modo de preguntar indica mucho qué tipo de respuesta va a dar ese niño o niña. Bueno, este conocimiento es requerido desde el punto de vista nuestro, desde ADAJUS, para que se pueda elaborar una respuesta neutral y no inducida. Que esto es muy usual y sin nuevamente lo decimos, realizada por desconocimiento, porque uno le habla como a una persona sin discapacidad. Otro de los puntos es la infantilización de la persona con discapacidad intelectual. La infantilización y de tratarlos como niños, o que tiene la mentalidad de un niño de 12 y tiene 29. No, tiene 29 años. La edad cronológica es la que indica la edad. Lo que tiene es o un retraso madurativo o puede tener alguno de los síndromes que provoca aparentemente una discapacidad intelectual, y digo aparente porque según los estímulos, cada uno tiene una inclusión diferente, no son todos iguales. No todas las trisomías del par 21, por ejemplo, el síndrome de Down son iguales. En este sentido, perdón, Mabel, que me vino justo a la cabeza, he recibido una consulta de una persona preguntándome si podía adoptar a un niño. Entonces, me pareció rara la pregunta y le digo, ¿qué edad tiene el niño? 27. Entonces,
a esto es lo que nosotros hablamos con la infantilización de la discapacidad. Por supuesto que no, es una persona adulta y me retrucaba con que se comportaba como un niño. Pero bueno, ahí está un poco esto que también está en la sociedad, muchas veces está inmiscuido en el trato judicial que nos encontramos al momento de realizar, por ejemplo, como decía Mabel, una audiencia o una declaración o lo que fuese. Perdón, me vino a la memoria ese caso y quería traerlo. Perfecto. Esto es lo que nos ocurre a nosotros, tener casos. El tener casos nos, acá dicen, perdón por la consulta, quizás lo mencionaron en el inicio, en una causa en trámite, ustedes pueden intervenir a pedido de cualquiera de las partes. ¿Cómo se realiza la solicitud? Sí. ¿Querés contestar, Yael? Sí, pero contesta Yael. Sí, nosotros intervenimos por cualquiera de las partes, incluso en el caso en que demandante y demandado tengan discapacidad, porque nuestra intervención es una herramienta para los operadores de justicia. No intervenimos como perito de parte, somos como la vieja figura de la amicus curiae, somos esa asistencia a los operadores de justicia a los fines de remover las barreras que haya en el proceso. ¿Cómo se puede solicitar? Podés, por un lado, contactarte con nosotros también contactamos al juzgado y podés pedirlo mediante un escrito, citando la convención, como referimos al principio, y nuestro decreto de creación, que es el 1375/11. Dadas las competencias que tenemos asignadas, y si el juez que interviene lo cree conveniente, da lugar a nuestra intervención. ¿Se puede preguntar algo con respecto a la al tema de discapacidad mental que ustedes... ¿Se puede preguntar? Sí. A ver. Yo soy Rafaela Marzoca, licenciada en Trabajo Social, trabajo en discapacidad mental en un SET en la provincia de Buenos Aires y tenemos el grave problema de que los padres no consideran importante la realización, el inicio del trámite de curatela de sus hijos, algunos ya adultos, porque los siguen considerando niños y piensan que bueno, que no sería una forma de aceptar la discapacidad. Es eso lo que ellos dicen, que aceptar la discapacidad de su hijo es hacer la curatela, un trámite que los beneficia más que los perjudica a los hijos y a ellos mismos. Y en el caso de, bueno, de cuando la vida transcurre y van pasando cosas, ellos se encuentran con la realidad del fallecimiento de alguno de los padres y no poder disponer de los bienes porque tienen que hacer la curatela, la sucesión y recién regularizar sus bienes. Bueno, dos cuestiones para esa pregunta, muy interesante. En primer lugar, se elimina la figura de la incapacidad jurídica. A partir de la convención no se realiza incapacidad jurídica. El artículo 12 lo especifica, se lo voy a dejar a Yael para que lo comente claramente. Todas las personas con discapacidad, con o sin discapacidad, tienen capacidad jurídica. ¿Qué se requiere para eso? Lo que hablamos en un comienzo. Una figura que resulte de apoyo. ¿Y quién determina ese apoyo? El juez. ¿Cómo determina el juez ese apoyo? Basado en los informes que realizan los peritos en relación a la persona. Ninguna persona, entre comillas digo la palabra porque no es un adjetivo que se utiliza incluso hoy todavía mucho, que es discapacitado. Nadie es discapacitado totalmente. Siempre de lo que hay que partir es desde lo que puede hacer
a lo que no puede hacer. Una persona con discapacidad, y cuando se dice mental, en primer lugar aclaremos, porque muchas veces se le dice discapacidad mental a las personas con discapacidad psicosocial. Discapacidad psicosocial en el presente es aquella que antes se determinaba demencia. Y discapacidad mental no es tal, la discapacidad es intelectual, es decir, lo que afecta los aspectos cognitivos de la persona. Esta particularidad de afectar los aspectos cognitivos requiere a veces de un apoyo intensivo de la persona. Es decir, puede ser uno o más que determine el juez. Uno para administrar los bienes, uno para administrar sus tiempos, uno, es decir, lo que determine el juez va a ser lo correcto de acuerdo a la información que le den sus peritos. Eso por un lado. Pero además de esta información que le den los peritos, la persona hereda en igualdad de condiciones que las demás y sí se le debe determinar quién es la persona que lo va a asistir cuando ya los padres no estén, si es que hereda a los padres. En esto, el primero que hay que hacer es tener un certificado de discapacidad que diga qué tipo de discapacidad tiene y el alcance según el certificado. Lo que no hablamos al principio es que para que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tenga en este punto que hablar sobre persona, es por la historia de los modelos sociales de la discapacidad. El primer modelo fue el de presidencia, el conocido. ¿A qué nos referimos? En la antigüedad se descartaba a la persona con discapacidad. ¿Por qué? Por varios motivos. Muchos dicen, y porque querían la perfección. No, también hay que contextualizar. No podían seguir el grupo, se piensa en grupo y no en individuo. Eso estamos hablando en el antiguo régimen. Después viene todo el periodo del iluminismo, de los conocimientos médicos, de las artes, de las ciencias, y allí hay una perspectiva desde la medicina de normalizar la discapacidad. Pero porque el médico, y así esa es su función, quiere normalizar sin ver que no hay personas normales ni anormales. Hay personas con diferentes perspectivas de acción. Después viene el tercer modelo, que es el modelo social de la discapacidad, llamado así porque es la convención del siglo XXI, la primer convención de derechos humanos emitida con acuerdo de todas las naciones, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta familia no tiene que hacer una curatela. Lo que tiene que hacer en primer lugar es el certificado de discapacidad y luego buscar, sí, a través del proceso, qué figuras de apoyo va a necesitar para poder elaborar su personalidad. Ahora, Yael, ¿querés agregar en este tema? Sí, una de las cosas que yo quería comentar, que me hizo un poco de ruido en el relato, ¿no? Esto de que forma parte de la aceptación de la discapacidad del hijo. El tema de la aceptación va por otro camino que nada tiene que ver con el jurídico, sino más bien un trabajo más de índole personal, subjetivo, y va por otro sendero. En términos del artículo 12 de la Convención, establece que se deben garantizar ciertas salvaguardias en protección de estos apoyos para que no haya una influencia indebida o intereses contrapuestos. Y también lo que remarca que será en función de la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Entonces, como bien lo dice el Código Civil, el juez debe entrevistar a las personas con discapacidad y allí va a ser quien le pregunte qué personas son de su confianza para ser designadas como apoyos.
Otra de las cuestiones que sí quería dejar en claro es que el hecho de que tengan discapacidad psicosocial no implica que sí o sí deban tener un proceso de determinación de la capacidad. Eso será evaluado en función de la autonomía que tengan y el desenvolvimiento para los actos jurídicos o para cuestiones como se están haciendo ahora, apoyos para maternar, apoyos en la salud, pero eso se va a determinar en el marco del proceso y también teniendo en cuenta qué autonomía tiene para realizar estos actos. Nada más. Claro, justamente, Yael, muy bien y muy clara, lo que indica el último informe del Alto Comisionado es que se tienen que derogar o enmendar todas las leyes que surjan y que restrinjan cualquier acción de las personas con discapacidad. Directo o indirectamente, tenemos que obrar de algún modo para, como dice el artículo 13, en caso de justicia, de realizar los ajustes de procedimientos necesarios para que esa persona pueda ejercer su derecho, ¿no? No, el tema de comparecer ante un juez, nosotros hemos tenido algunos casos, sobre todo en las provincias. Hay uno que recuerdo que fue mediático y por eso lo traemos a colación. Podemos dar el nombre porque se mediatizó durante bastante tiempo, que es el caso Gandur. Simplemente porque era una persona que tenía discapacidad intelectual, y tenía curador, porque está con el viejo código, su curador solicitaba la donación del riñón de la persona con discapacidad intelectual. El juez directamente cuando vio y ante el prejuicio de ver a una persona con discapacidad, en este caso síndrome de Down, era visible, le preguntó a él si quería donar o no el riñón a su hermano. Un hombre mayor, 60 años, estamos hablando los dos mayores, y al que solicitaba su donación, médico nefrólogo, o sea que sabía muy bien lo que estaba ocurriendo, que era el curador. Esa negativa hizo que el hermano iniciara acciones. Estuvo la intervención de Adajuz, y el equipo interdisciplinario que viajó se tomó algo que nosotros comprendemos en la justicia hoy escasea, que es tiempo. Se tomó el tiempo de trabajar con la persona, de ver cómo vivía, cuáles eran las acciones que realizaba. En definitiva, y para hacerlo más breve, esta persona logró decir en un primer momento que no estaba seguro si quería donar. La primera instancia fue decir, yo a mi hermano no le puedo negar nada. Pero la segunda vez lo pensó y nadie le había explicado lo que era una ablación de órganos. Por supuesto no vamos a mostrar imágenes ni mucho menos, pero sí, en este caso, la psicóloga del equipo trabajó con él, los psicólogos del equipo trabajaron con él, se toman ese tiempo, cosa que comprendemos en un marco de la actividad diaria es casi imposible tomarlo, pero lo contrario también es ilegal. No tomarse ese tiempo con una persona que requiere un procedimiento determinado también es ilegal. Es decir, en este caso la donación no se pudo realizar, pero por deseo también del donante, del supuesto donante, en primer lugar. Porque ¿qué significa la libertad de una persona? Poder elegir. Que pueda elegir significa también conocer las opciones. Si nosotros no les damos a las personas, y digo damos, porque las hemos quitado como sociedad, tenemos que liberar ese sentimiento de decir, le doy. ¿Quiénes somos para dar un sentido de opción? No, lo que tenemos que dar son las pautas y que sea comprendido por la persona a partir de nuestra modalidad de comunicar, que pueda elegir qué quiere.
si quiere ir detenido o si quiere esperar un juicio en el caso de algún punto, bueno, eso ya se verá en penal, pero realmente estas decisiones requieren de un apoyo. Ahí me estaban preguntando, esto solito, ya me estaban preguntando si podíamos compartir la normativa. Vamos a... Sí. Para que nos escriban y les pasamos por correo la normativa, digamos, la podemos mencionar ahora, no hay problema, pero si quieren ya les dejamos ahí el correo para eso. Sí, y también la bibliografía mínima, que había una revista antes que se publicaba en Infojus, y que hay varios números, hay 5, escritos por diversos operadores judiciales y que intervenían y trabajaban en materia de discapacidad. Hemos terminado de elaborar una guía de acceso a la justicia para personas con discapacidad intelectual, como bien lo mencionaba recién la licenciada. Le llamamos, según la normativa vigente, discapacidad intelectual, que abarca todo tipo de discapacidad que compromete lo cognitivo. Esa guía, que es, si bien es de uso nuestro, la sociabilizamos y la hemos trabajado con el grupo y algunas organizaciones. Eso facilita el modo también de que puedan comprender de qué modo, repito la palabra, hacer el abordaje, o por lo menos cada experiencia, toda experiencia se suma y mejora. Todo lo que ustedes piensen que puede mejorar ese acceso, nosotros también pedimos que por favor lo sociabilicen, porque nadie es infalible, obviamente. Nuestro trabajo más profundo es el trabajo en equipo. Sin el equipo no funcionamos. Los trabajos individuales no son útiles. Muchas veces para hacer los certificados de discapacidad, lo hemos visto en diferentes circunstancias, provincias y municipios, que se realiza según la convención con un trabajo interdisciplinario, pero cada profesional lo atiende por separado. Eso no es un trabajo interdisciplinario. Un trabajo interdisciplinario es simultáneo, es decir, la presencia de 2 o 3, 2 es un mínimo, 3 profesionales relacionados con la temática de la discapacidad que tienen que abordar para hacer la adecuación. Y eso no se da siempre en los certificados de discapacidad. A veces está el informe médico por un lado, el informe psicológico por otro, y el informe de un arquitecto, porque de pronto la inaccesibilidad es física. Entonces tenemos diversidad de informes que no siempre acuerdan entre sí. Sí, ya es. No, ¿alguna consulta más? ¿Algo que quieran saber? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariano Azañas. ¿Se me escucha bien? Sí. Buenas tardes a todos. Yo me encuentro desempeñando funciones en un juzgado en lo civil y comercial en la provincia de Buenos Aires. Y justamente nosotros tenemos procesos de determinación de capacidad jurídica. Y lo que observo es que desde la entrada de la persona justamente con discapacidad hasta la salida, y sucede, veo en varios organismos jurisdiccionales, hay serias barreras para abordar justamente de una manera integral y asistir correctamente a la persona. ¿Hay alguna acordada de la Suprema Corte o alguna guía básica como para poder responder mejor a esta necesidad? Perdón, estaba contestando. Estaba incluyendo la ley 26.378, que es la de la convención, que tiene rasgo constitucional.
Bien, rango constitucional. La acordada con la Corte es en modo indirecto. La Corte a través de la Oficina de Violencia de Género y la Corte a través de diversos juzgados federales, trabajamos en conjunto con ADAJUS, el tema de la discapacidad, y en este momento a través de un convenio con la Cámara para trabajar la determinación de la capacidad jurídica. La falta de personal idóneo para esta función, pero idóneo en el sentido de la falta de conocimiento de esta nueva perspectiva de discapacidad, ¿no? Que nadie va a negar la expertise y conocimiento del cuerpo médico forense, por ejemplo, de ninguna manera, pero sí la incorporación de una nueva arista o de la mirada social de la discapacidad, sumar al diagnóstico la perspectiva de la persona. No es solamente blanco y negro, ¿puede o no puede? ¿Puede administrar los bienes? No, no puede. Nuestro código tiene una tendencia desde su creación, de Vélez Sarsfield hasta ahora, de ser patrimonialista. Es decir, ¿puede administrar sus bienes? Es un clásico. Entonces, no, los bienes no, pero puede decidir si quiere pintar la casa de verde con rayitas blancas, sí puede. Es decir, son diferentes instancias de poder, entre comillas. Hay un caso muy conocido, también nosotros mencionamos los casos que se han mediatizado. Por ejemplo, en Morteros, Córdoba, provincia de Buenos Aires. El caso Morteros fue emblemático. 3 hermanos heredaron una fortuna cuantiosa. Los 2 hermanos mayores de edad, con discapacidad intelectual, con retraso madurativo, siempre se valieron por sí mismos, fueron a la escuela. Bueno, en definitiva, la fiscal imputó a todo el pueblo. ¿Por qué imputó a todo el pueblo? Porque desde el juez de paz hasta el comisario y el diarero, todos habían mal usado esa discapacidad. ¿En qué sentido? Le compraron, él vendía un auto de última gama, tenían como 3 o 4, no recuerdo exactamente, vendía un auto, lo cambió por un Peugeot 404 en un caso, manejaban los hermanos, les encanta manejar. En otro caso el diarero le vendía las revistas a $100, las que a ellos les gustaban y ellos la compraban. ¿Qué es lo que no tenían? Capacidad para comprender el valor de los bienes. Estos valores que pueden ser muy bien asistidos por otra persona. ¿En qué situación están? Bueno, más allá de que se le tuvo las tierras, le había quedado solamente la casa, el casco de la propiedad para poder habitarla. Ahora bien, la decisión final, ese juicio terminó, la decisión final fue la restitución de sus bienes y también tener varias figuras de apoyo para esa administración. ¿Se le quita la capacidad jurídica? No. ¿Tienen poder de decisión? Sí. ¿De qué modo? Hablando con ellos para poder darles, desde el lugar que ellos lo pueden asimilar, la elección de las posibilidades que hay. Así de simple. ¿En qué la Suprema Corte posiciona al respecto? Claro, lo que quieren saber puntualmente, Mabel, es si hay una acordada con la Corte de Provincia de Buenos Aires. De la provincia, perdón. Yo estoy hablando de la Corte, de la Suprema. Perdón. Con la Corte lo que hemos hecho, y en el periodo del doctor Pablo Rosales, es hacer una encuesta justamente que si no bajaba de la Corte no lo íbamos a poder realizar por las razones que fueran. Las preguntas estaban relacionadas a la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. ¿Y por qué era esa encuesta abierta? Simplemente para que lograsen ver
la existencia de la convención, al menos tener ese conocimiento. Eso sí hubo. Y el camino para un acuerdo con la Corte, lo queremos. Lo queremos lograr, desde luego. Y siempre estamos abiertos, siempre, porque consideramos que cada jurisdicción debe practicar este acceso a la justicia sin una intervención tan directa nuestra. Este conocimiento es absolutamente necesario para cada espacio. Cada provincia tiene su particularidad y su cultura. Nadie mejor que ustedes para poder aplicarla, no nosotros, que no estamos en ese justamente circuito. Hay cuestiones que son muy avanzadas de la provincia de Buenos Aires que no lo tienen otras jurisdicciones. Entonces, estos intercambios enriquecen. Así que bueno, si alguien escuchó y lo desea, acá estamos. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna experiencia con algún tipo de discapacidad? Buenas tardes. ¿No? Buenas tardes. Mi nombre es... No se oye. Deshabilité el micrófono, ¿eh? Está habilitado. ¿Se escucha ahora? No, no se oye. Esteban, mientras tanto, estás preguntando a qué se refiere. Si tuvieron alguna situación de discapacidad en el marco de lo que es la justicia, si trabajaron, tuvieron que intervenir en algún caso donde haya una persona con discapacidad. ¿Existe lineamiento respecto de barreras arquitectónicas? Ah, bien. Ahí entiendo, Esteban, a dónde ibas. Claro, el tema es, vos, por ejemplo, con la discapacidad que tenés visual, ¿encontrás alguna barrera, tuviste alguna situación en el marco de justicia donde se debió realizar algún ajuste? Nada, si tenés ganas de compartir la experiencia. Mabel, ahí hay otra pregunta, no sé si ya... Sí, en una, si existen lineamientos respecto a las barreras arquitectónicas. Sí, claro, están las leyes nacionales que competen a todas las provincias. Y después Esteban dice que se le hace difícil porque el TIMS no es muy accesible justamente, por ejemplo, para personas con discapacidad visual. Es decir, lo que ha puesto en relieve la pandemia es la necesidad y todos los grises que tenemos cuando creemos que somos accesibles, absolutamente no lo somos. Uno de los puntos más necesarios que tenemos todos es la de capacitarnos, la necesidad de capacitar a los operadores judiciales de un modo profundo, porque estamos hablando de las vidas de las personas. Y sí, pero el tema es que el software, Augusta, no es accesible del todo para el operador ciego. Bueno, esto y ni hablar de los procesos, ¿no? Cuando son vía web, que tienen que mandarlo por PDF o por Word, el sistema cerrado, no es accesible. Y acá dice solo para referir la importancia de Adajuz, ya que en el distrito pasó que varios jóvenes de comunidad sorda sí, fueron detenidos en situación de tránsito por la avenida y la policía los retuvo sin poder comunicarse, motivo por el cual hoy nuestro municipio cuenta con un intérprete a modo de apoyo. Bien, ahí ya tenemos a modo de aporte, bien. La primer comunicación en ambos, por eso la capacitación de los operadores, empezando desde la policía hasta la máxima autoridad del Poder Judicial, se hace necesaria.
la discapacidad es transversal a todas las temáticas, no es que es exclusiva de un área de desarrollo social, no. Interviene en todos los espacios de la vida como otros grupos vulnerables, como puede ser género o pobreza. En el caso de salud policial, ¿cuál sería entonces? Uno dice, si no es suficiente que conozcan un modo de comunicarse en forma directa con la persona, el conocimiento, ¿qué conocimiento se requiere para poder comunicarse? En una primera instancia, sí, podemos decir una comunicación básica, pero no es suficiente para un proceso. Una persona con discapacidad auditiva requiere para un proceso el conocimiento de un profesional dentro del campo del derecho. Para que se comprenda la diferencia, un profesor de inglés puede suplir momentáneamente a un traductor público, en caso de que se deba llamar a alguien ad hoc. Ahora, si hay un proceso hasta de determinación, de lo que sea, dentro del campo de la justicia, se requiere alguien con un conocimiento mayor. En la Universidad Nacional de Lanús se egresaron, porque durante este último tiempo, por una cuestión presupuestaria, esa segunda parte de la carrera de los intérpretes de lengua de señas podían acceder a la licenciatura en comunicación no verbal. En esa carrera, en ese posgrado, acceden a materias de derecho, todos los derechos procesales, por ejemplo. Ese conocimiento es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque la persona que vaya a intervenir como perito, y hablamos como el traductor público, es la que va a realizar las preguntas, muchas veces acompañando a las que realice el operador judicial. El operador judicial no va a tener la necesidad de una información determinada, pero cómo realiza las preguntas lo debe saber el perito, y saber también las consecuencias del modo en que se pregunta a la persona. Conocer las consecuencias sociales de la discapacidad auditiva, las consecuencias sociales en el caso de una discapacidad intelectual, la confusión, los procedimientos, todo el proceso que haya tenido esa persona. Es excelente que hayan tenido la primera iniciativa de esto, de poder comunicarse. Siempre hay confusión. Cuento esta breve de un muchacho sordo que fue detenido en la zona de Retiro hace ya un tiempito por los policías que estaban ahí en la zona, viendo que quería robar un auto. Este muchacho venía en una moto, el semáforo en rojo, no puede avanzar, y cuando detiene su moto suena la alarma del auto, que estaba estacionado. En ningún momento él quería robar el auto, pero la policía lo detiene a él, lo tiran contra el piso, lo posan a la espalda, lo llevan. Terminamos con nuestra intervención y hablando con la secretaria del juzgado, sonriendo porque estaban los policías enojados y la persona sorda también. Hubo un malentendido entre ambos, y ahí no hay intérprete que valga, porque uno interpretaba al otro, pero ahí lo que no se interpretó es la consecuencia de la discapacidad. Esto ocurre muchas veces. Las personas sordas no quieren ser detenidas a la espalda, por ejemplo. Y nosotros les explicamos que sí, que es necesario, porque puede haber personas sordas que falseen ser sordas. Entonces la seguridad del policía está en primer lugar. Ya después en la dependencia se procede de otro modo. Bueno, todos estos detalles, que son muchísimos, son cientos de detalles para cada tipo de discapacidad, es lo que debe ser capacitado el personal de justicia o todos los operadores judiciales. Para conocer esto y poder hacer y llevar a cabo una investigación más propicia.
Acá preguntan si Adajuz cuenta con un programa para capacitar a intérpretes. Sí, hacemos para que puedan, sí, hasta que se aprueben las carreras oficiales, porque nosotros propendemos, más allá de la educación pública, que adherimos siempre a la educación pública, algún posgrado para estos intérpretes, sí lo hacemos. La misma pregunta que Silvia, sí, María Rosa, sí. Y el personal de salud ni hablemos, tiene que tomar de estas pastillas 3 por día. Toman 3 pastillas juntas, no, eran cada 8 horas. Es decir, esas hemos intervenido con personal de salud, inclusive, en el marco de un abuso, para realizar un tratamiento en el cual se necesitaba el consentimiento informado de la víctima. Así que también tuvimos que articular con el establecimiento de salud a dichos fines. Por eso, como verán, la participación o la amplitud que nos da el proceso es bastante amplia, siempre y cuando esté relacionado con el objeto del mismo, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta más. O igual ahí pasamos el mail para que nos puedan escribir y donde realizan, sería bueno que se dicten cursos virtuales si fuese posible. Bueno, muchas gracias, María Rosa. Vamos a tenerlo presente para cuando hagamos alguna capacitación de tipo más abierta y hacerles llegar la invitación. No sé si tan abierta porque sería complejo. Sí, es verdad, después me quedé pensando. Complejo por la población con la que uno trabaja, porque las personas con discapacidad auditiva, y esto es lo último, y si requieren de más, las personas con discapacidad auditiva desconocen muchas veces cuál es su condición. Como se ven enteros, muchos, incluida la Confederación, dicen que no tienen discapacidad. Y si vamos a la convención, y la convención dice que la discapacidad es producto de la barrera, barreras tienen. O sea, si las barreras están presentes, entonces hay discapacidad. Bien, ellos creen, digo creen porque tampoco eligen. Al no haber escuchado nunca, la gran mayoría, no tienen idea qué es oír y qué es lo que no oyen. Es complejo, es una de las discapacidades más complejas en el marco de la justicia que nos deja muchísimos grises. Analía, en cuanto a tu consulta, hay algunos tips que nosotros solemos trabajar mucho, como por ejemplo que esa atención no se dé en la mesa de entrada, dado el bullicio y demás, sino buscar un espacio donde sea más tranquilo, darle el tiempo para que pueda hacer la pregunta que quiere y no sobreponernos a entender lo que quiere decir o qué quiere explicar. Si es necesario acudir, por ejemplo, a un lápiz y un papel para diagramar un poco la explicación que uno le quiere brindar. Bueno, hay distintas formas de intervenir y volvemos siempre a lo mismo. Hay que ver cada situación de cada persona en particular. Muchas gracias, Ale, por el comentario también. Sí, gracias, Ale. Disculpen. Sí. ¿Podrían pasar el mail de forma oral? Porque no se puede acceder al chat. Ah, ¿cómo no? adajuz@hus.gov.ar. Perfecto, muchas gracias. No, a ustedes. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Hola, Mabel, soy Daniela de Neuquén. Hola, Daniela. Bueno, yo formo parte del Poder Judicial de Neuquén.
Mabel ha estado en Neuquén capacitando y quería comentar un poco la experiencia con respecto a los intérpretes. Nosotros desde acá se hizo una convocatoria de intérpretes de lengua de señas y se generó desde el Poder Judicial una capacitación con el profesor Pablo Baldrich en esto de la intervención de los intérpretes en el ámbito judicial. Pero ellos mismos reconocen la falta de capacitación que tienen. Perdón, no sé si me escuchan. Sí. Y después, bueno, hicimos esa incorporación como peritos, inscripción, porque no hay matrícula, o sea, requiere de un mecanismo novedoso porque no hay quien regule, no hay colegio, entonces hubo que matricularlos dentro de la Suprema Corte Provincial y se estableció el procedimiento para poder regular los honorarios. Se estableció que el valor hora representa el 60% del valor de un ius y que el pago de sus honorarios está a cargo del Poder Judicial. Todo eso facilita de alguna manera la intervención de los intérpretes. Hay cosas para mejorar, pero me parece que es clave el reconocimiento de la importancia de los intérpretes en los juicios, en el ámbito judicial, porque si no, lo que pasaba en Neuquén, y me parece que a veces pasa en otras provincias, es esto que se llama a un intérprete conocido, vinculado al ámbito educativo a veces, y no se les paga sus honorarios, no tienen conocimiento del ámbito judicial, de lo que es una demanda, de lo que es una acusación, y eso complica esa intervención. Y gracias, Daniela, y de la responsabilidad que tiene. Porque también tiene que dar cuenta cuando hay errores de procedimiento por parte de la interpretación. Por ejemplo, una de las situaciones más usuales de las personas con discapacidad auditiva, que eso lo vamos a ver también en la próxima, no en la próxima, en la otra, es el relato, la forma de la narración y el tiempo. Y ese aspecto no tiene que ver con la precisión, probablemente, de la seña en sí. Muchos intérpretes o formadores de intérpretes se preocupan mucho por las palabras señadas y no por el sentido y la construcción de esa palabra. Bueno, es muy difícil porque un traductor público o cualquier profesorado de inglés o de francés o de la lengua que fuera, una de las materias esenciales es el castellano. Si yo no conozco bien mi idioma, no puedo interpretar ninguno. Y esto tiene que estar dentro de la formación de los intérpretes, el conocimiento de la lengua propia para poder interpretar y comparar con una segunda lengua, ¿no? Eso es en cuanto a la técnica interpretativa. Y dentro del campo jurídico, dentro del campo judicial, lo que se requiere es ese conocimiento del procedimiento, por ejemplo, y unirlo al tipo de discapacidad. O sea, es un valor, un plus que tienen que tener los profesionales, como cualquier, en este caso, traductor público. No sé, un traductor de chino, nosotros lo escuchamos hablar 2 horas al traductor y después la traducción es, sí, dijo que sí, ¿no? Pero de pronto lo que está modificando es la conceptualización. Voy a poner un ejemplo. En el caso del español o el castellano, nosotros adjetivamos el sustantivo. Si decimos ley, legalidad, amigo, amistad, en lengua de señas es la misma seña, pero no es el mismo concepto en castellano. Entonces lo que se requiere es tiempo para explicar el sentido de lo que se estuvo hablando. Es decir, todas esas particularidades que es muchísimo más y tiene que ver más con la carrera del intérprete en sí, con la fortaleza de la, de la carrera que debieran crearse y tener después un trayecto que sea para el ámbito de justicia, para el ámbito de salud, como cualquier otro idioma.
que se desprende en este caso de una discapacidad, ¿no? Ah, sí, sí, tu expresión, Dani, es difícil, porque si tenemos a una persona con discapacidad auditiva que dice, vi tal cosa, no, dice, tal cosa pasó, entonces nadie le pregunta, ¿vos lo viste? Y esto es del ámbito del perito, vos lo viste, porque cuando alguien se lo seña, para la persona es real, lo vio, porque al verlo señado, vio la acción. Y cuando no se le hacen esas repreguntas, hay casos sumamente confusos que después se dilucidan y dicen, no, mira, era esto, esto y esto. Pero mientras tanto se pierde un tiempo procesal precioso. Pero bueno. Gracias, Mabel. Dani. Gracias, Dani. Un abrazo. Perdón, lo último. Es también esto de la posibilidad de repreguntar, porque dudan de la interpretación, de si le están cambiando lo que están diciendo, y entonces no dejan esa intervención poder hacerla con libertad, ¿no? Claro, pero por eso el perito, a diferencia de un intérprete, colabora en la intervención en conjunto con el operador judicial. Por eso nosotros trabajamos en equipo. Muchas veces ha ocurrido en algún que otro caso que yo escucho en la intervención y ya él me dice, preguntarle tal cosa, yo la escucho, pero no lo pregunto en ese momento, sino en el momento adecuado que la persona con discapacidad auditiva pueda recibir esa pregunta. Es decir, ese trabajo de conocer la temporalidad, más allá de las señas conocen muchísimas personas, pero la intervención en justicia es diferente. Ya lo hablaremos, Dani, tranquila. Una pionera en estas intervenciones. Gracias, Dani. Gracias, Mabel. Acá dice, Yael, para vos, a ver ahora. No me parece. Trabajo con... A ver. Trabajo con personas con afecciones mentales en un juzgado de primera instancia, en lo civil y comercial, y las experiencias que relatan me abrieron nuevos panoramas. Muchas gracias. Sería muy interesante que pudieran organizar nuevas charlas relacionadas con esta temática. Bueno, esto se lo deben también a Yael en primer momento, que estuvo haciendo todas las intervenciones posibles para poder trabajar con la provincia, ¿no? Así que, bueno, muy agradecida por el interés yo también, porque nos ahorra trabajo. Bueno, esperamos que les haya servido la información, que podamos trabajar en conjunto de ahora en más. Ahí dejamos nuestro correo. No sé si alguien habló, me hace... No. Bueno, ahí no se escucha. Ahí dejamos... Yo quería participar, ¿puede ser? ¿Hola? Sí, sí. Bueno, yo soy Feliciana. A Dajus lo conozco a través de Mariano, que han venido ustedes a capacitarnos en el juzgado. Yo soy una persona ciega, soy abogada, y realmente muy interesante todo lo que han dicho, porque se nota que tienen conocimiento del campo de las personas con discapacidad. Porque bueno, las personas ciegas que trabajamos en el Poder Judicial, yo hace más de 20 años que trabajo en el Poder Judicial, tenemos algunas barreras de nivel informático dentro del mismo Poder Judicial. En el 2012, por ejemplo, apareció el famoso sistema Augusta, que realmente cuando apareció, yo dije, me siento ciega. Fíjense ustedes lo que yo les digo, porque yo trabajaba con el LEC y el LEC me era accesible. Augusta, de 2012, ahora 2020, tiene partes que todavía sigue siendo inaccesible para personas ciegas con los lectores de pantalla, y bueno,
todo voy remando, hablando con gente de informática de Trenquelauquen, que es el departamento judicial a donde yo pertenezco, hablando a La Plata, y lo que pasa es que originariamente el sistema no fue pensado para personas ciegas, vamos a pensar, ni para cualquier tipo de discapacidad, entonces se van haciendo parches. Hoy por hoy yo puedo desempeñarme con los expedientes digitales, hay muchas cosas que puedo hacer y otras que no puedo hacer. Hace 4 años, por ejemplo, el sistema, que esto no lo han corregido y ya varios reclamos, lo que significa seleccionar un texto. Yo no sé qué estoy seleccionando, me dice seleccionado, pero no sé qué estoy marcando. Y esto para mi trabajo es importante porque yo a veces tengo que pegar cosas, borrar, tengo que estar contando los renglones, y así voy. Y bueno, a veces salen nuevas versiones, me acomodan una cosa y me desacomodan otra. Bueno, yo primero, ante todo, estoy muy agradecida porque, bueno, me permitió desempeñarme desde lo que estudié, me ayudó a progresar como persona, pero yo todavía sigo sintiendo, no solamente por mí, sino por el grupo de personas que trabajamos en el Poder Judicial. Ahí está María Eugenia, está Nicolás, que todos trabajamos en el Poder Judicial, y cada uno con su problemática, ¿no? A veces las carreras en parte de informática, la falta de concientización del mismo empleador, de los compañeros, porque yo como persona con discapacidad, que tengo noción, tengo problemas visuales, nos ven como un problema, ¿no? Nos ven como un inconveniente, ¿no? Y muy pocas personas tenemos necesidad de desafío, y yo mismo me pregunté en su momento de estudiar una carrera universitaria, en una universidad pública, de buscar un trabajo, de también desde mi lugar como persona con discapacidad, ofrecer a la sociedad de aquello que me preparé y me capacité. Y soy una convencida de que la discapacidad disminuye con la capacitación, precisamente. Yo cuando hay momentos que en mi trabajo lo que tengo que hacer lo puedo hacer tranquilamente con el sistema informático, estoy pensando si veo o no veo. Lo veo a través de mis oídos y del otro sentido. También destaco la colaboración de mi entorno, de compañeros, que mi sistema de apoyo, yo le digo, son ustedes, y me dice, vos sos nuestro apoyo, porque bueno, somos abogados, nos consultamos a ver cómo resolver algún escrito, y bueno, entonces es tan bueno, porque yo me siento totalmente integrada a mi grupo de compañeros, tengo el apoyo de mi juez, doctor Heredia, que lo voy a nombrar, y bueno, todo este entorno a mí me facilita. Yo ya les digo, yo hace más de 20 años estoy en el Poder Judicial, y la realidad es que yo por hoy estoy dentro de todo, pero también tengo compañeros ciegos, amigos míos, que no están tan bien porque están, digamos, no están responsables de ninguna forma, ni del sistema, ni del grupo de compañeros, que falta esta sensibilización, porque ante todo somos personas, tenemos los mismos sentimientos. Yo digo, una persona con discapacidad puede ser muy buena o muy mala, como cualquier otra, ¿no? Bueno, un poco es eso. Yo quise poner este tema, plantearlo acá, porque el lunes pasado no se pudo plantear temas que hablaron desde el Poder Judicial, digamos, esta oficina que abrieron. Pues a mí me hubiera gustado mucho participar en ese momento. Discúlpenme que por ahí. Está muy bien, y para eso es que estamos. El próximo, justamente, lunes, va a estar Mariano Godachevich hablando de este tema, así que van a poder intercambiar mucho más. Creo que, bueno, a todos nos queda agradecerles la sensibilidad y el interés, porque no es solamente hacia personas con o sin discapacidad, sino para un mejor ejercicio de la profesión que han elegido, ¿no? O que hemos elegido todos. Gracias realmente a todos y a todas, Yael, como siempre, y al equipo de Adajust,
está siempre a disposición, sin dudar. Así que, bueno, ya tienen nuestros datos, a fastidiarnos nomás. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias Mabel también, al equipo de trabajo de ADAFUS también, a las chicas de capacitación y también a la gente de la provincia de Buenos Aires del registro de personas con discapacidad por la convocatoria. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.